el fuego del infierno. Es probable que el fuego del infierno sea una metáfora. La metáfora nunca llega a expresar la intensidad de la realidad. A nadie le vamos a decir, quédate tranquilo, es una metáfora el fuego. Si iríamos al infierno desearíamos que sea fuego y no la realidad del sufrimiento. Y el Señor nos libró de eso. Y por eso estamos acá alabando al Señor. No importa el calor, la situación. Y siempre hacemos un paréntesis, no para comenzar el año, y para terminar y comenzar, lo unimos todo. Estamos agradecidos como oramos por todo el año que hemos vivido, como el Señor mantuvo nuestra fe, como Él nos está preservando en las luchas, en las pruebas que nos toca vivir. Pero ahora sería más como esta miniserie que quiero comenzar de 2 o 3 predicaciones, dependiendo de cómo sea el tiempo que nos lleve, más mirando y vislumbrando el futuro, ¿no? El año que viene. Me gustaría volver a una sección que ya lo hemos predicado alguna vez hace bastantes años y muchos no estaban acá. Y es esa sección que va, si me acompaña, en Colosenses 3, 12 al 14 hoy. No sé si vamos a cubrir el 14, ni siquiera el 13, llegar hasta por lo menos el 15. Por lo menos esa sección en esta miniserie, vislumbrando ya el año que viene, comienza. Siempre cuando terminamos un año, no está mal ver un examen, mirar hacia atrás, una prueba, si me he propuesto metas, si las he alcanzado, no, que las metas son más que nada de nuestro carácter cristiano con el Señor. Y de eso se trata hoy, se trata de esto. Y el título es Vestimenta de los escogidos. Si me acompañan, capítulo 3 de Colosenses, del versículo 12 al 14. Vamos a ver si llegamos al 14, no creo hoy, pero como vamos a tomarnos 2 o 3 domingos, ¿sí? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay un refrán que ustedes ya conocen, muy conocido, que dice que el hábito no hace al monje, ¿no? ¿Escucharon ese refrán? El hábito, la ropa del monje, su atuendo para llevar a cabo la liturgia, la misa, o cómo se viste él para decir acá hay un monje, ¿no? Está indicando algo. Y si bien es verdadero ese dicho, el hábito no hace al monje, pero también podemos decir que la ropa siempre es una señal inequívoca de lo que uno es, del carácter de una persona. Sin embargo, no siempre, quiero decir, es inequívoco del carácter de la persona, pero sí indica algo, esa es la idea. No siempre es una señal inequívoca, dije al revés recién, el punto es no siempre es una señal inequívoca del carácter de una persona. Sin embargo, alguien dijo, aunque la ropa no hace al monje, es parte de un complejo de comunicación. La ropa comunica algo. Algunas veces nosotros sacamos conclusiones adelantadas, anticipadas, conclusiones apresuradas de la ropa de alguien, pero sí indica algo. Por eso el mundo utiliza códigos de vestimentas, ¿no? Cuando nosotros andábamos era heavy metal, no éramos heavy metal con Vito, andábamos generalmente con campera de cuero, tachas, el borcego, el borceguí, pantalón, no dicen chupín, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces lo miraba uno y dice heavy metal, ¿no? Indica algo. También según la ocasión uno se viste. Hay ropa formal, semiformal, deportiva, de trabajo. Va a ser muy raro, nunca lo vi yo, que un mecánico a la hora de ir al taller para trabajar vaya de saco y corbata. No sé si ustedes vieron sí, en una fiesta, pero no ahí. Es raro que uno vaya a una fiesta de gala con enojote y pantalones cortos. Indica, si uno lo ve a esa persona,
Yo a mis alumnos lo vi todo el año vestido de una manera y el día de la graduación venían con moño, ¿no? Bien vestidito. Ahí, ¿a dónde vas? A la graduación, justamente, indica algo. Ahora, en este pasaje, en el pasaje que nosotros vamos a abordar, a estudiar, el apóstol Pablo nos provee un código de vestimenta que debe regir el cristiano, a diferencia del código de vestimenta que yo vengo hablando, que es material. Aquí no tiene nada que ver con el código de vestimenta material, de una ropa propiamente dicha, sino que tiene que ver con el carácter del cristiano. Hace un tiempo, había una hermana acá que ya no está, que partió a su país. Gracias al Señor fue aprendiendo muchas cosas y se fue contenta. Pero cuando recién llegó venía con mal enseñada en algunas cosas. Y ella creía que leía vestidos pues como escogidos. Vos tenés que ponerte corbata, vos tenés que ponerte esto, lo otro. Pensaba que significaba eso. Ahora, y después lo entendió, gracias a Dios. Y entendió muchas cosas. Gloria a Dios. Ahora el punto es que acá está claro de qué se trata, del desarrollo del carácter del cristiano. Debido a nuestra unión con Cristo, nosotros se produjo un cambio de raíz. Un cambio de raíz. Cuando nosotros hablamos de nuestra unión con Él, no estamos hablando simplemente que ahora estamos más cerca de Dios que antes, o que ahora tenemos un tipo de amistad que antes nos teníamos, si bien eso podría aplicarse, pero es mucho más que eso. La Biblia dice que el creyente está unido a Cristo, en el sentido que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¡Wow! Esto es súper profundo. Hay una relación íntima, profunda, una profunda identificación con el Señor, que trae implicancias profundas en esta vida y en la venidera. Aunque nosotros no lo podamos entender, aunque nos cueste nuestra mente finita imaginarnos, darnos cuenta de cómo Él está en nosotros y nosotros en Él. No sé cómo funciona, pero es una realidad. Y nosotros, cuando lo estudiamos esto, igual ustedes seguramente lo leyeron varias veces, aquí en el capítulo 3, en el versículo 3 que dice, ya que lo tenemos ahí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo pongo una hoja aquí en mi Biblia, ¿no? Una hoja aquí adentro, que ustedes no la puedan ver, o sí, pero el destino de esa hoja va a ser el destino de la Biblia. Si llevo la Biblia a un lugar, esa hoja va adentro. Si voy para otro lugar, esa hoja sigue ahí adentro. O sea, donde va la Biblia, va a ir esa hoja porque está justamente ahí dentro. ¿Qué estamos diciendo con esto? En el mismo espiritual, hablando espiritualmente, la experiencia de Cristo es nuestra experiencia. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Hablando espiritualmente, nosotros morimos y resucitamos con Cristo. Su experiencia es nuestra experiencia, nosotros en Él. Y aún mirando hacia el pasado, mirando hacia la cruz, cuando Cristo murió en la cruz llevando nuestros pecados, lo que sucedió ahí fue que Él estaba firmando el acta de defunción, nuestra acta de defunción al viejo hombre. Nosotros teníamos problemas con la justicia divina. Imagínense una persona que tenga problemas con la justicia aquí de Argentina, que tenga un montón de causas. En un momento determinado se cambia de identidad. Es otra persona. Bueno, eso sería delito acá. Pero en la corte divina, si estás en Cristo, si miraste a Cristo en fe y arrepentimiento, si realmente el Espíritu sopló en vos, entonces ahora vos pasás a tener la identidad de Cristo, la santidad posicional de Cristo, sos justificado, la rectitud de Cristo. Esa justicia divina ya no te persigue más. Pero no queda solo ahí, sino que también no solo morimos con Él ahí y se firmó el acta de función del viejo hombre, del viejo Marcos, ahora también resucitamos con Él para comenzar a vivir una nueva vida. Me gusta el comentario de Michael Horton, que dice en su libro Una vida impulsada por el Evangelio, dice lo siguiente. Si presten mucha atención que esto está muy bueno, cómo lo comenta, cómo lo explica esta realidad. Dios no viene a nosotros a mejorar nuestras vidas. Dijeron ustedes, ¿cómo es eso? Viene a acabar con ella.
no vino a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarnos juntamente con él para andar en novedad de vida. No es que él quiera ser una mejor persona de Marcos, él transforma a Marcos para que sea como Cristo. Esa es la meta, no una mejor versión de mí, sino justamente ser como Cristo, ser como Cristo. Eso se trata la salvación, ser como Él. Continúa la cita. Es por eso que ahora no solo podemos luchar eficazmente con los pecados que caracterizaban nuestra antigua vida, sino que también podemos cultivar las virtudes que deben caracterizar la nueva. Y me gusta mucho más todavía lo que sigue diciendo Michael Horton en su libro Una vida impulsada por el Evangelio, y sigo la cita. Algunas personas suelen pensar en la santidad mayormente en función de los vicios y los pecados que los cristianos deben dejar atrás. Pero el concepto bíblico de santidad es mucho más amplio, o sea, es eso, pero mucho más. Incluye el abandono radical de ciertas cosas, pero incluye el desarrollo de un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Claro, nosotros pensamos que la santidad muchas veces, bueno, dejé de esto, dejé aquello, dejé lo otro, dejé esa vida que tenía y quedó ahí. No es mucho más que eso, es el desarrollo de una vida, por eso es lo que vamos a tocar hoy, vestirnos de las virtudes de Cristo. Se trata de eso, vestirnos de las virtudes del Señor. Nosotros tenemos que ser, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 3 de Colosenses, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y quedó ahí, que dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, nuestro Señor. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces no es que yo me desvisto de lo malo y me quedo desnudo de lo bueno. Me gusta siempre para explicar esto, Efesios 4:28, donde dice, el que hurtaba que no hurte más. Punto. ¿Se terminó ahí? No. Yo ya no robo más, antes robaba. No termina ahí. Ahora trabaja con tus manos, con lo que aprendiste a hacer con tus manos para ayudar al que tiene necesidad. Hay que compensar ahora eso. Me tengo que vestir de las virtudes del Señor. No es solo que me quedo desnudo de lo malo. No robo y ya está. Pero soy un egoísta de aquellos. Antes le quitabas a las personas, ahora le estás dando. Estás ayudando. Entonces, y esto es lo que estamos viendo en este pasaje. En este pasaje justamente. Hay algo que Dios hizo, ha hecho por nosotros y en nosotros, y es lo que ahora hace que nosotros podamos obrar. Y es por eso que Pablo comienza el capítulo 3, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ustedes resucitaron con Cristo, miren hacia arriba. Luego pasa que Pablo, después de decir que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria, en el 5 que dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Esa es la primera lista de pecados que hay que dejar. En el 8 sigue ahora diciendo, pero ahora dejad también vosotros, 3:8, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras honestas de vuestras bocas. Desvístanse de todo eso, pero no se queden solo así. No salgan desnudos de lo bueno. Ahora vístanse de lo bueno. ¿Qué vamos a ver hoy? Pero ¿qué vamos a ver? Esta fue una introducción. 3 puntos, tal vez veamos 2, y el último lo dejamos para la semana que viene y lo empalmamos con los otros versículos. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo. Ahora, lo primero que vamos a ver es lo que ya somos en Cristo, nuestra identidad. Pablo, antes de abordar las piezas de las ropas, del carácter que el cristiano se tiene que poner, él comienza a recordarnos nuestra identidad, para que eso sea el ancla, la motivación de vivir, para vivir de esa manera. Aquí es muy fácil predicar el bosquejo, comentaba Janet a mis hijas cuando estaba preparando el mensaje, decía, porque viene todo muy claro. Primero nuestra identidad en Cristo, luego vivir de acuerdo a esa identidad. ¿Qué ropa nos ponemos? El carácter. Y luego, último, cómo repercute, cuál es el resultado de vestirnos como escogidos. Que es el tercer punto, no sé si vamos a llegar hoy. Entonces, lo primero que Pablo hace, el primer punto acá, es abordar el asunto de identidad. Lo que nosotros somos en Cristo, lo que tenemos, lo que somos. Entonces dice, vestidos
Pero no empieza ya así, vístanse con esto, con aquello, con entrañable misericordia, con benignidad, humildad, con mansedumbre. No empieza diciendo eso. Dice vestidos, pero ahí dice cómo, y habla la identidad, como escogidos de Dios. Lo que Pablo quería para los creyentes de Colosa y ahora para nosotros, lo que Dios quiere, que comprendamos los enormes privilegios que Dios nos ha concedido de pura gracia. Oye, el pasaje que comenzó Juancito da justo con todo esto, porque esa pura gracia, esa frase la vamos a repetir una y otra vez. Y ahí como en Oseas 14:4, que Él perdona nuestras rebeliones y nos ama de pura gracia. Y Pablo quiere que comprendamos esta realidad. Ahora, el objetivo de Pablo, para recordarles, y ahora nosotros, el Señor nos recuerda, que somos escogidos, no es para que vayamos por el mundo de una manera agrandada, sintiéndonos una raza superior, pensando como pensaba Israel, nosotros somos los escogidos y el resto de la humanidad, los gentiles, son combustible, madera para el infierno. No es esa la idea. Muchos nos acusan, los que predicamos de la elección, lo que está en la Biblia, incondicional, que pensamos de esa manera. Y hay gente, lamentablemente, que se fue hacia ese extremo y que empezó a hablar de esto y a llegar a un punto de decir, escuché de una iglesia que dice, la escuché de alguien que iba a esa iglesia, que dice que cree que Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, por tanto a mí se me ha dado, dice el Señor, toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que yo les enseñé y que la guarden, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no, eso ya no es para este tiempo. Estos hipercalvinistas, dice, no, eso no es ya. Sos un escogido de Dios, ya está. Y aunque si no te predican, no importa. Sos un escogido. No funciona así la cosa. El Señor, cuando escogió a alguien, también predestinó los medios para esa salvación, ¿no? Escogió los medios para esa salvación, la predicación del Evangelio, y va a soplar en ese tiempo. Por eso hay una persona, un predicador, un buen predicador, pero lamentablemente dejó esta doctrina, John Wesley, que pasó de la doctrina de la elección a la doctrina de la decisión, ¿no? Por tener una mala comprensión, porque pensaba él que la doctrina de la elección enfriaba a los creyentes. ¿Para qué oramos? ¿Para qué predicamos? Si el Señor ya escogió. Si tenemos una correcta comprensión de la doctrina bíblica de la elección, estamos lo más lejos posible de que se enfríe el evangelismo, de que no nos va a llevar para nada a una vida fría de pasividad, de fatalismo, para nada. Más bien nos va a animar a vivir, eso es lo que Pablo está haciendo ahora, por eso lo digo. Nos va a animar a vivir. Pablo está usando esto como anclaje. Ustedes son escogidos y por ser escogidos, por eso tienen que vivir de esta manera. No es para que se tiren al abandono fatalista. Bueno, si soy escogido soy, si no soy, no soy. No, si realmente el Señor te pasó, estás en Él y Él en vos y vos en Él, entonces vas a vestirte de esta manera. Así que Pablo, inspirado por Dios, está buscando que los cristianos vivan a la altura de sus privilegios. Cito a un comentarista que dice: la moralidad bíblica no consiste en llegar a tener lo que ahora no tenemos. Lo digo de nuevo. La moralidad bíblica no consiste en llegar a tener lo que ahora no tenemos. Mansedumbre, humildad, paciencia, benignidad. No. La verdadera moralidad bíblica consiste en ser cada vez más coherente con lo que ya somos. Ya somos en Cristo. Justificados, tenemos la santidad de Cristo, y ahora en la santificación progresiva tenemos que cada vez acercarnos más, avanzar más en eso que ya tenemos y que somos en Cristo. De esto se trata. Por eso, antes de hablarnos de lo que debemos vestirnos, de lo que debemos vestirnos, de las ropas, Pablo nos recuerda quiénes somos. Menciona esta realidad como un anclaje, como un incentivo para que vivamos en armonía con nuestra nueva identidad. Y hablando de este pasaje y defendiendo la doctrina de la elección, Whitefield, en una carta a Wesley, Whitefield es un predicador impresionante del Evangelio, y refutando la mala comprensión de Wesley, le dice, y cita este pasaje que estamos cubriendo hoy, 3:12 de Colosenses, dice:
Aquí vemos que el apóstol los exhorta a la entrañable misericordia, benignidad, humildad de mente, etc. Esta consideración precisamente porque ellos son elegidos de Dios. Y todos los que han experimentado esta doctrina en sus corazones sienten que estas gracias son los efectos genuinos de haber sido elegidos por Dios. Todo esto lo podemos vivir porque somos elegidos por Dios. Lógicamente es una doctrina para el creyente, para la seguridad del creyente, no es para el evangelismo. Bueno, no sé si vos vas a aceptar porque no. Dios, cree y arrepentite, fe y arrepentimiento. No estamos viendo, pues no sé, capaz que no es. Tampoco especulamos con eso cuando a la hora de predicar. Tenemos que decir y aclarar que sí, hubo un momento en nuestras vidas que nosotros nos rendimos a Cristo, que nosotros nos entregamos enteros a Él, que voluntariamente lo elegimos a Él. Hubo un momento, pero la verdad es que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios. La Biblia enseña claramente que nuestra elección no es más que una consecuencia de la suya hacia nosotros primero. Tampoco decimos a la persona, porque podemos caer en el hipercalvinismo, yo no tuve que hacer nada, si todo lo hizo Dios. Pero esa obra que Dios hace se va a ver la respuesta en tu vida, fe y arrepentimiento. Porque si no podemos caer bueno, si es un escogido no tiene que hacer nada, no tiene que mirar a Cristo en fe y arrepentimiento total. Aunque no elija al Señor, él se va a morir. No, si es se va a ir a morir y al cielo, quiero decir. Si es un escogido, en tiempo y espacio, él va a mirar a Cristo en fe y arrepentimiento porque el Señor le va a dar aquello que le demanda. El Señor le va a dar fe y arrepentimiento, le va a conceder fe y arrepentimiento. Hay una canción que se canta mucho en los bautismos, ¿no? Acá nunca lo cantamos en los bautismos, no es que esté mal la canción, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Eso es una verdad, pero no es toda la verdad. No dice toda la verdad. Por eso alguien dijo, bueno, acá sí es una verdad, es verdad, yo decidí seguir a Cristo, pero le voy a agregar letra, dijo, a esa canción, para que diga toda la verdad. Entonces él le agregó, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo porque el Padre me ha escogido y su Espíritu me ha dado vida. Y ahí está toda la verdad. Claro, en el tiempo y espacio vas a decidir seguir a Cristo, pero porque el Padre te escogió y porque su Espíritu te dio vida, por eso. Y por eso Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares altos, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es una voluntad pura, sin ser afectada por nada, no es adulterada por nada de afuera. No fue que Dios vio en la eternidad, en los túneles del tiempo, fulano iba a creer. Entonces, anotámelo, Ángel. Un ángel ahí, anotame a fulanito que va a creer. Otro no va a creer, no lo anotes en el libro de la vida. No funciona así esto. Ya lo explicamos en 1 de Pedro 1, cuando explicamos que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. No, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes, de una manera, según el puro afecto de su voluntad, soberanamente. El texto diría claramente, o si no hay en Efesios, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su presciencia, que Él sabía que nosotros lo íbamos a elegir a Él. No. La elección de Dios no es caprichosa, lo decimos, tiene una base, pero que quede claro, nosotros no somos esa base. Nosotros no somos esa razón, la razón está en Él, en el puro afecto de su voluntad. Él eligió soberanamente, Él nos escogió soberanamente. Segunda Timoteo 1, 9 y 10 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Estábamos muertos, no podemos responder nada a Dios. Él sopló, dio vida, y por esa razón dio un corazón para que vayamos a Él, mirar a Cristo en fe y arrepentimiento, y seamos salvos de pura gracia. Así que antes de todas las cosas, como Pablo dice a Timoteo, por su divina voluntad, antes de que las cosas vinieran a existir, por su divina voluntad, Dios ya había decidido hacernos partícipes de su gracia salvadora, y todo esto por una decisión que estaba en Él y no en nosotros. Me gusta lo que dice William Temple, que dice: todo es de Dios. Lo único que hay de mi parte, con lo cual yo contribuyo a la redención, es el pecado del que necesito ser redimido. ¿Qué pusiste para ser salvo? Sí, yo puse algo, mi pecado, del cual tenía que ser redimido. Hay una discusión fuerte, ya de hace siglos, ¿sí? Agustín Pelagio, Lutero, Erasmo de Rotterdam, Calvino Arminio, Whitfield Wesley, sobre este asunto. Pero la Biblia es clara. Hay creyentes que dicen, bueno, una falsa humildad a veces, si en 500 años o más de 1000 años, los creyentes no se pusieron de acuerdo con esto, ¿quién soy yo para desentrañar el misterio? No, acá no hay que desentrañar ningún misterio, acá hay que predicar lo que dice la Biblia. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y todo para su gloria. Y todo para su gloria. Está claro. Entonces no es que Dios vio que lo íbamos a elegir, todo lo contrario. Dios vio que íbamos a pecar, que íbamos a rebelarnos, que íbamos a aborrecerlo, y aún así nos eligió para salvarnos y transformarnos. Pero no solo, acá Pablo está mencionando que somos escogidos de Dios, sino que agrega más todavía. Dos palabras que apuntan a contestar dos preguntas. El ¿para qué y por qué? ¿Para qué y por qué? Dice, escogidos, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿qué cosa? Santos y amados. De aquí el propósito, ¿para qué? Santos. La motivación, porque nos amó. Entonces, ¿para qué nos eligió Dios? Para que vayamos agrandados por el mundo, creyéndonos una casta superior. Siempre ponemos este ejemplo, lo doy una vez más porque creo que el que todos vamos a entender, si bien los criterios de Dios están en Él, no son los nuestros, pero si un seleccionador, Scaloni, tiene que elegir, él va a elegir a los que juegan bien, ¿no? Messi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Marcos Paternò, no, ese no lo dije, no. Ese no va. Ahora, claro, los criterios son distintos, no eligió de lo mejor del mundo a nosotros. Pero, ¿para qué los elige? Para que juegue el partido. No lo elige para que lo meta en la cancha y se están mirando unos a otros, Messi con Di María, somos los seleccionados, y mientras tanto Brasil nos llena de goles. Brasil es el enemigo acá, ¿no? En esta ilustración. Y nos llena de goles. No. Acá está claro, esto está relacionado, santos y amados. ¿Para qué? Para que sean santos. Ya lo dice en el versículo de la predestinación, en todo ese que lo fuimos predicando varios años sobre la seguridad del creyente, en Romanos 8:28 en adelante, cuando dice que nos eligió según su conocimiento anticipado, es la idea, para que fuésemos como Cristo, para que Él sea el primero en todo. Nos predestinó para que fuésemos como Él, o sea, santos. Esa es la idea. ¿Para qué? Nos escogió para que seamos santos, separados para Él. Y nos predestinó para que seamos como Cristo también. Y también la motivación es porque nos amó, sí, para su gloria, pero Él desplegó su amor. En Jeremías 31:3, la parte B dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Amor eterno, con amor eterno. Su amor eterno, incondicional. No por lo que éramos, sino
a pesar de lo que éramos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué bueno que Pablo dice todo esto, comienza diciendo todo esto, inspirado por Dios, y no pasa simplemente, sean así, 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 así. Son escogidos del Señor, santos y amados, para esto, y tienen que vivir de acuerdo a esta nueva identidad. No hay excusa. Todo esto es un preámbulo que hace Pablo, escogidos, santos y amados, para ahora pasar sí a decirnos que debemos vivir a la luz de estas verdades, por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que somos en Cristo. ¿Cuál es la manera que nos corresponde vivir? Me gusta lo que dice Martín Lutero sobre la elección y la salvación de pura gracia. Dice, lo cierto es que el hombre no puede ser humilde por completo hasta que llega al conocimiento de que su salvación está del todo por fuera de sus propios poderes, prudencia, esfuerzos, voluntad, y que depende en absoluto de la voluntad, discreción, agrado y obra de otro, es decir, de Dios solamente. Hasta que uno no llega a esa persuasión total, ese convencimiento que no había nada en mí para contribuir en la salvación, y que mi respuesta fue porque Él primero me transformó, jamás vas a poder experimentar la humildad que Dios demanda, que es característica del creyente. Entonces, después de decirnos, Pablo, todo esto, pasamos al punto 2. Entonces, ¿cuál debe ser, a la luz de toda esta verdad, de lo que somos en Cristo, cuál debe ser nuestra vestidura? Entonces, Pablo dice, vestíos. Una de las primeras cosas, cuando salimos al día, a la calle, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos la ropa que nos vamos a poner, ¿sí? Según la actividad que vamos a hacer en el día. Si vamos a realizar un trabajo que demanda, que nos va a ensuciar, ¿sí? Vamos a pintar, nos vamos a dar una ropa nueva que usamos para salir, ¿sí? Entonces no lo hacemos, no usamos esa ropa. Si vamos a hacer deporte, es raro. En una época cuando éramos heavy metal le íbamos a jugar hasta con vaquero, todo, ¿viste? Al fútbol, con tacha, como que no nos queríamos sacar eso. Pero uno va con ropa deportiva a hacer deporte. Entonces, según la ocasión, uno va eligiendo la ropa. Déjenme decirles que acá no se trata de eso. Acá es todos los días y todo el tiempo esta misma ropa. No es que hoy vengo a la iglesia y me voy a vestir de entrañable misericordia. O voy a visitar a un hermano, o voy a visitar a alguien, o a evangelizar de manera programada a alguien y me voy a vestir de humildad, de benignidad. No, esto es todos los días, todo el tiempo. Todo el día, todo el tiempo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es nuestra responsabilidad vestirnos. Nosotros sabemos que ya Él hizo una obra en nuestras vidas, Él nos puso en una situación, Él habita en nosotros para poder vivir esta vida y nos da una responsabilidad. Cuando estábamos viendo con Vito Gálatas, estábamos viendo todavía, pero ahí que nos había enseñado y cuando dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí se ve lo pasivo, ¿no? Nosotros recibimos, fuimos bautizados en Él, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo por su Espíritu Santo y estamos revestidos de Él. Pero acá la diferencia, y lo explicó Vito esa vez también, la diferencia es que ahora se nos manda a nosotros a vestirnos. ¿Por qué? Por la razón que fuimos ya revestidos de Cristo posicionalmente, fuimos regenerados y ahora es nuestra responsabilidad justamente para no responder a las diversas opciones que nos ofrece la antigua naturaleza. Es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo nos dice, vestidos, una orden, pues como escogidos. Es justamente para no ceder a las opciones que nos ofrece la antigua vida. Y si realmente sos un creyente y miraste a Cristo y arrepentimiento y estás cediendo a las opciones que nos ofrece la antigua vida, es muy probable, es seguro en realidad, que no te estás vistiendo como escogido del Señor. Eso es lo que está pasando. ¿Y cuál es la primera pieza del traje de escogidos que se nos manda, que no es opcional? No es hoy yo me visto, mañana salgo desnudo, pasado me visto. Esto es una orden, es un mandato, es un imperativo. La primera pieza que se nos manda a poner aquí es vestirnos de entrañable
misericordia, está en el texto, de entrañable misericordia. Es una misericordia que brota de las entrañas. ¿Y cuál es la diferencia? Es que no se trata de involucrarnos fríamente, superficialmente con una persona que está en necesidad. Se trata de una misericordia entrañable que sale de las entrañas, es una empatía con el que sufre, que fluye de las entrañas, que nos motiva a la acción. No es simplemente, bueno, pues sé que lo tengo que hacer y lo cumplo y porque Dios quiere que lo haga, pero no hay nada, no me estoy involucrando en lo que la otra persona está viviendo. Esto no es fácil, hay que decirlo, porque en todos nosotros, hay una tendencia en nuestra naturaleza caída, todavía en nuestra carne no redimida, tendencia a quitar la vida de las personas con necesidad, porque no es agradable el cuadro. Cuando vemos a alguien con mucha necesidad, generalmente lo primero que hacemos, un accidente, lo que sea, es mirar para otro lado. Bueno, que lo haga el gobierno, que lo haga el otro, y miramos para otro lado. Además, para la mayoría, la tendencia es colocar primero sus necesidades que la de otros. Siempre el problema nuestro es mayor que el del otro. ¿No es así? No me vengas a hablar, yo a otro, mira cómo estoy yo. No es natural la entrañable misericordia. Fíjense que nosotros nacimos de nuevo, que el Señor nos trasladó, como dice en el 1, 13, 14, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Pero sin embargo, Pablo, aunque somos regenerados, él tiene que dar el mandamiento. Porque estamos en posición de hacerlo, pero no quiere decir que eso sea automático. Tenemos que vestirnos. No es que ya por ser regenerados tenemos la vestimenta. Vestite, estás en posición, fuiste regenerado. El Señor habita dentro de nosotros. Por esa razón, vestite de entrañable misericordia. Para tu naturaleza caída, eso no es natural. El egoísmo es lo natural. Lo natural en nuestra carne caída es que seamos egocéntricos. Entonces, la pregunta que dirán, porque el punto no es que de acá se vayan. Entré contento y me voy más cargado, porque me muestran mi pecado, pero no sé cómo lidiar con ellos. ¿Cómo podemos entonces luchar contra esa tendencia natural del hombre caído y vestirnos de misericordia, de entrañable misericordia? La respuesta es la misma que venimos dando todo el año, una y otra vez. La misma. La respuesta es el Evangelio. La respuesta es el Evangelio. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos miserables, pecadores, y nos amó cuando no teníamos nada en nosotros mismos que nos hiciera atractivo. No teníamos nada. No éramos dignos. Nunca fuimos. Y no somos dignos de su amor. Y Él nos amó igual. Él nos amó igual. ¿Acaso no deberíamos actuar con la misma misericordia con los demás como Dios a nosotros? Dios nos vio en necesidad. Y en vez de quitar su mirada, se involucró y nos amó. Si queremos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial, como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que abrir nuestros ojos. La Biblia habla del ojo misericordioso, pero tenemos que abrir nuestros ojos a la luz del Evangelio. No solo mirar y actuar de una manera, sino para que sea para la gloria de Dios, con la motivación correcta y con un amor al prójimo, tenemos que siempre contemplar todo eso a la luz del Evangelio. Contemplar esa necesidad alrededor tuyo a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios hizo por nosotros, lo que hizo por vos cuando estábamos sumidos en el pecado, y pedirle que puedas imitarlo. Entonces viene la necesidad, no cierres tus ojos, abrilo, pero recordá, pensá lo que Dios hizo por nosotros, que envió a su Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que no miró para otro lado. Y decirle, Señor, yo quiero ser como tu Hijo amado. Yo quiero ser como tu Hijo amado. Tengo que vestirme de entrañable misericordia. Así que la respuesta es el Evangelio. Siempre decimos, exponete al Evangelio. De eso se trata. Ahora, en segundo lugar, la segunda pieza que se nos dice que debemos ponernos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, ¿de cuál es? De benignidad. Y esto, hermanos, lo peor que nos puede estar pasando es que uno diga, yo tengo entrañable misericordia,
yo tengo benignidad, yo tengo humildad, eso es para otro. Estamos pifiando ahí realmente. Yo me miro a la luz de esta vestimenta y digo, Señor, ¿cuánto tengo que crecer? ¿Cuánto tengo que crecer? Trae convicción de pecado. Lo segundo es benignidad. Esta palabra está relacionada con la anterior, pero no es la misma cosa. La benignidad es contraria justamente a la malicia. Algo de lo que nos manda que tenemos que dejar, ¿no? Tenemos que dejar la malicia, se nos manda a dejar la malicia. Justamente la malicia es un rasgo del carácter que debemos de vestirnos. Acá la idea es que no quedemos desnudos, una vez más lo digo, de malicia, sino que nos vistamos de benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Es una buena disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. El hombre bondadoso que tiene benignidad es aquel que disfruta viendo el bienestar de los demás y hasta sacrifica bienes personales por ver el bienestar de los demás. ¿Cuántos hacen eso? Levanten. No levante nada la mano. No vamos a quemar a nadie. Yo estoy sacrificando a mi bienes para ver la felicidad de otra persona, ayudarlo. Lógicamente lo más que podemos hacer es predicarle el evangelio, si lo amás, si tenés benignidad. Pero también estoy sacrificando cosas para ver, disfruto el bienestar de los demás. O estás ayudando, todo, pero no, mira a mí, no se lo merece y por eso no se lo doy, y nosotros tampoco nos merecíamos nada del Señor. Por supuesto que el mejor ejemplo siempre, ¿cuál es? El Supremo, Cristo. Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá está el ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Te estás cansando de hacer el bien. Te estás cansando, mirá a Cristo, para que no te canses hasta desmayar. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuál fue el gozo que Cristo puso delante de él, que le permitió sufrir el dolor de la cruz? El gozo fue tu salvación y la mía, porque esto agradaba al Padre. Alguien decía que cuando Cristo iba a la cruz, en un hombro llevaba la cruz, cuando iba a la cruz, llevaba su cruz, en un hombro llevaba la cruz, y en el otro llevaba el libro de la vida, en el cual estaba escrito los nombres de todos los seres humanos por quien Cristo moriría. Y si vos realmente sos un creyente, tu nombre está en ese libro. Tu nombre está en ese libro. Y él fue con gozo a la cruz. No era masoquista, no es que disfrutaba el dolor, pero miraba el gozo puesto delante de él. Nuestra salvación para la gloria de Dios. Y nosotros realmente fuimos alcanzados por él y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por su gracia. Entonces, contemplemos al Señor, contemplemos su gozo y gocémonos como él se gozaba aún en la adversidad, aún haciendo sacrificio, el sacrificio supremo. La tercera pieza que se nos manda a ponernos es que debemos vestirnos de humildad. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre este tema, cuando hablamos de la encarnación, y que la mayor humillación, el ejemplo de mayor humildad que se vio fue en nuestro Señor. Pero primero me gustaría abordar lo que no es rápidamente, lo que no es ser humilde, para que entendamos lo que es ser humilde. Porque hay muchas ideas equivocadas de la humildad, y para saber lo que es ser humilde, primero debemos saber lo que no es ser humilde. Cuando uno piensa en un humilde, tenemos que tener la concepción correcta, ¿no? Ahora, ¿qué pensamos de un humilde? Humilde no es justamente una persona que dice no sirvo para nada. Eso no es humilde. O sea que siempre hablamos que eso es amor propio. No le gustaría hacer más cosas, tener más talentos, y siempre está hablando como un pobrecito. Tampoco es ir por la vida hablando mal de las cosas bajas de uno mismo, hablando mal de uno mismo, cosas bajas de uno mismo,
C.S. Lewis decía, tú vas a ver que consiste a un hombre verdaderamente humilde, no porque habla cosas bajas de sí mismo. Un hombre humilde no es porque habla cosas bajas de sí misma, sino porque no habla tanto de sí mismo. Hasta el hablar cosas bajas de uno mismo, en muchas ocasiones, en eso hay orgullo. Si yo soy el centro de la conversación, entonces es orgullo. Por más que esté hablando cosas, ay, que no puedo esto, que aquello, que yo soy así, todo el tiempo estoy hablando de mí, es orgullo también. A veces acá en Argentina se dice que o queremos ser los mejores de todo o los peores de todo. Y hasta competimos para lo peor, pero tenemos que ser el centro, ¿no? Lo mejor en esto, y somos lo peor en aquello, pero somos los peores del mundo. Siempre tenemos que ser del mundo, ¿no? Del mundo. Pero eso es parte del ser humano, ¿no? Del argentino, de todo el ser humano, de todos los seres humanos. El punto del humilde es que no vive centrado en uno mismo. No vive centrado en uno mismo. Las conversaciones no pasan siendo él, no es el centro de las conversaciones. Michelin dice, Sugel Michelin, lo cito, la humildad es esa actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos, pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo. Sí, pecadores, pero ahora salvados por la gracia de Dios en Cristo. Y una definición bíblica de humildad es esta. La humildad bíblica es entender que todo lo que soy y todo lo que tengo para servir al Señor y colaborar con la extensión del reino de Dios y con el crecimiento de los hermanos, se me ha concedido, como hoy leíamos también con Juancito, de pura gracia. Ah, pero mirá, yo tengo mis talentos, yo hago esto, yo hago aquello. Todo eso se te concede de pura gracia. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Yo trabajé más que los demás apóstoles. Pero no yo. Sí, se vio que yo era en la superficie, pero en realidad fue la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que tengo, todo lo que hago es por gracia. Es la gracia de Dios que actúa en mí para hacer lo que hice. Lo contrario a la humildad, como sabemos, lo dijimos la semana pasada, es el orgullo, el egocentrismo. El hombre orgulloso es aquel que se cree superior a los demás, pero no solo eso, sino que también es aquel que piensa que todo debe girar alrededor de él. Mis intereses, mis dificultades, mis problemas, mis deseos, yo y no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? Para morirme de calor ahí, yo el centro. En vez de pensar en alabar al Señor. No me gusta, no me siento cómodo. Tal vez cuando tenga un aire acondicionado bien potente, ahí voy a ir a alabar al Señor. Pero ahora no, tengo que pensar un poco en mí. C.S. Lewis, que es un escritor y escribió muchos libros, en un libro que se llama Carta de un diablo a su sobrino, justamente trata de un demonio más experimentado que le da consejos a un demonio con menos experiencia, ¿no? De cómo atacar eficazmente a los creyentes. Y en el prólogo de ese libro habla del infierno, y dice esto del infierno. Y vamos a aclarar después esto. El infierno debe ser representado como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y que todos viven las pasiones mortalmente serias, que son la envidia, la presunción, el resentimiento. Y por supuesto nosotros aclaramos que el infierno es un lugar de castigo, pero no de un lugar de castigo de personas buenas, que simplemente no tuvieron la posibilidad de aceptar a Cristo como su Señor, porque, nadie les predicó, no se les predicó bien, no. Es un lugar de personas que no están arrepentidas, que son enemigos totalmente de Dios, que están en pecado continuo, gente en pecado continuo, que no son humildes para nada, ¿no? Y entonces hoy, cuando alguien está viviendo ese orgullo que caracteriza a las personas en el infierno, es como que está viviendo parte del infierno, no en cuanto al castigo, pero sí a los sentimientos y situaciones que viven las personas en el infierno. Cuando estoy siendo orgulloso, soy como esas personas que están en el infierno, porque ahí está el orgullo, la envidia, la presunción, el resentimiento.
Están las personas que se sienten agraviadas todo el tiempo agraviadas. Una persona que quiere ser el centro y cree que justamente que sus deseos y problemas tienen que estar en el centro de todos y que sus problemas son los más importantes de todos, cuando no le den importancia, se van a llenar sus corazones de resentimiento, de envidia. ¿Por qué aquel? ¿Por qué yo no tengo lo que aquel tiene? ¿Por qué aquel sí lo visitaron y a mí no? ¿Por qué a él esto y a mí no? ¿Por qué este siempre está mirando así, así, así? Está teniendo un corazón como la gente que está teniendo eso perpetuamente en el infierno. Los ciudadanos del cielo, los escogidos de Dios, no son así. No debemos ser así. Somos distintos, debemos ser distintos. Los escogidos de Dios, el perfil del escogido de Dios que maximiza a los otros y se minimiza el yo. De esto se trata, porque eso es lo que hizo Cristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Y todo esto, cuando se haya pues es el ejemplo que Pablo está dando cuando él está predicando, o está enseñando que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No es que vas por la vida sintiéndote inferior a todos. No, en tu trato vos estás dando un trato superior. Lo mejor para la otra persona. Tengo que compartir un alfajor y corté yo, el pedazo más grande se lo voy a dar al otro. En cosas simples estoy hablando, y mucho más, ¿no? Alguien viene a dormir a mi casa, un amigo, poner que sea un soltero, y tengo un buen colchón yo y tengo uno más viejito, el mejor se lo voy a dar a él. Y yo me voy a quedar en el más viejito, ¿no? Y voy a sacrificar cosas y le voy a dar un trato superior para la otra persona. Eso es lo que hizo Cristo, estando en forma de Dios. Y Dios toma tan en serio esto de la humildad que dice en su palabra que Él resiste a los soberbios. Y siempre decimos, si querés tener a Dios alejado de tu vida, seguí, cultiva el orgullo. Si querés tener a Dios cerca de vos, cultiva una vida de humildad. Porque su palabra es clara en esto. Dios da gracia a los humildes, ¿no? Da gracia a los humildes. Debemos vestirnos entonces de misericordia, ¿sí? De benignidad, de humildad. Y la cuarta pieza es la mansedumbre. Y hoy solamente vamos a llegar a las piezas y vamos a dejar el tercer punto para la semana que viene. Ya nos falta poco. ¿Qué es lo que tenemos que vestirnos? La cuarta pieza, mansedumbre. Y así como con la humildad también hay un mal entendido en este tiempo en cuanto a la mansedumbre. ¿Qué pensamos cuando pensamos en una persona mansa? Generalmente lo que nos viene a nosotros, a nuestra cabeza, es una persona, nos viene la figura de alguien débil de carácter, este mansito, una persona que no tiene capacidad de decisión, sin convicciones, sin verdades que defender. Pero nada puede estar más lejos de la realidad que eso. Eso no tiene nada que ver con mansedumbre. La Biblia habla de que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y Moisés no era para nada una persona sin carácter, una persona que no tenía capacidad de decisión, que no tenía convicciones que defender. De hecho, él sacó al pueblo de Egipto, se opuso al faraón, a la persona más poderosa en ese momento de la tierra, y guió al pueblo de Dios, a Israel, 40 años en el desierto. Miren, un pueblo que era duro de corazón, duro de servicio. ¿Qué no va a tener Moisés, el más manso de toda la tierra, carácter en eso, no? Se dice en Mateo, en el ejemplo supremo, ahora pasando al ejemplo supremo una vez más, siempre, el ejemplo supremo es Cristo. En Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, que soy humilde de corazón, manso y humilde de corazón. ¿Quién podría decir que el Señor era débil? Para nada. Ahora es contrario a lo que pasa con los orgullosos. Recordemos una vez más lo que leímos de Lewis sobre el infierno. Una persona que todo el tiempo, el orgulloso quiere mostrarse, ¿no? Verse, hacer el centro y se siente resentido. Acá es todo lo contrario, la mansedumbre.
Mientras que los orgullosos no van a tener descanso, porque es como vivir un infierno ahora, o parte del sentimiento de la gente que está en el infierno, nosotros vamos, imitando al Señor, vamos a tener ¿qué? Descanso para nuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Cultivá la humildad y vas a tener, imitar al Señor, la mansedumbre también, ahora la mansedumbre en este caso, y vas a tener descanso para tu alma. De esto se trata. Ahora, como dijimos, no se trata el manso de ser una persona débil. Cuando se habla de mansedumbre, ¿qué hablamos? Generalmente ponemos el ejemplo de los caballos. Un caballo, cuando todavía no se lo domó, cuando es salvaje, tiene la misma fuerza que cuando se lo doma, nomás que no la puede manejar, no la puede controlar, va para cualquier lado, ¿no? Y después se lo amansa, y ahora tiene la misma fuerza que antes, nomás que tiene una fuerza controlada. Podemos decir que la mansedumbre es poder bajo control. Esa persona que puede contestar correctamente ante la provocación, ante el agravio, es una persona mansa. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es eso, el lento para la ira, que aquel que toma una ciudad. Proverbios 25:28 dice, como una ciudad invadida y sin murallas el hombre que no domina su espíritu. Y a la inversa podríamos decir que un hombre que sí domina su espíritu es como una persona que tiene muros, vallas, no le entra balas, digamos. Lo insultan, todo bien, pero porque mira el Evangelio. No porque es indiferente, porque mira al Señor. Porque mira. O sea que nosotros tenemos que corregir esa idea de esa persona que se enoja fácilmente. ¡Ay, qué fuerte de carácter! Que no, ese es débil de carácter. Sos fuerte de carácter cuando vos podés justamente actuar como debés actuar. ¿Y qué es lo que nos capacita para tener mansedumbre? Y ya vamos con el último punto, la paciencia, que es corto. ¿Qué es lo que nos capacita a tener mansedumbre? El saber que Dios está en control de todo. El pensar en la soberanía de Dios. Cuando pensamos en la soberanía de Dios, que Él controla todo y que eso es lo mejor que nos pueda pasar, que Él tenga el control, que el control esté en sus manos y no la nuestra, entonces nosotros podemos actuar como debemos actuar, podemos actuar con mansedumbre. El Señor tiene todo bajo control. Debemos meditar continuamente en la soberanía de Dios. Esta gloriosa verdad de las Escrituras. Y vamos a ver cómo es más fácil poder actuar como debemos actuar cuando somos provocados en la vida. El Señor tiene todo bajo control. Él es soberano. Pase lo que me pase, Él es soberano. Hagan lo que me hagan, Él es soberano. Y por último, el último punto, paciencia. Una palabra que también puede ser traducida como capacidad de aguante. Macrothumia en el griego. Capacidad de aguante. Y transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse justamente controlar por la ira. ¿Sí? Por la ira. Rehúsa. Bueno, pero no es fácil, fíjate. Esa persona que no se venga. Ese tiene paciencia, pero esta paciencia con otras personas. Más allá de circunstancias. Con otras personas. Bueno, es fácil para vos decirlo porque a vos no te provocaron como a mí, porque no te hicieron lo que a mí me hicieron. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo nosotros provocamos el desagrado de Dios? Y aún ahora siendo cristianos nos equivocamos. ¿Cuántas veces? Y Dios ha decidido ser paciente con nosotros y decidió no quitarnos lo que nos dio de pura gracia. Decidió seguir trabajando para acabar esa obra que Él mismo comenzó de pura gracia. Una vez más tenemos que mirar al Evangelio si queremos crecer en la paciencia. Y no rápidamente contestar las agresiones, las provocaciones. Hasta aquí, vamos a ir la semana que viene, hemos mencionado las virtudes que deben manifestarse en nosotros ahora, porque somos escogidos de Dios, santos y amados. La pregunta, y va a ser el pie para el punto que sigue la semana que viene, el punto de la semana que viene para terminar estas secciones, ¿cuál sería el resultado práctico de vestirnos como escogidos? Pregunta, ¿qué sucedería en la iglesia, en nuestras relaciones personales, en el matrimonio, en nuestras relaciones familiares, con nuestras amistades, si todos, hablando de gente creyente, ¿no?, decidiríamos ponernos este traje de escogido? ¿Qué sucedería?
Todos nos vestimos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería todo distinto? En realidad, los problemas surgen porque no nos estamos vistiendo justamente entre nosotros, no nos estamos poniendo la ropa de los escogidos, de lo que tiene que armonizar con nuestra nueva identidad. Y un consejo, le doy este consejo, el Señor quiera que lo puedan poner en práctica para este nuevo año que comienza. Escriban este pasaje y colóquenlo, no sé, en el placar, en el ropero, en el baño, antes de lavarse la cara, en algún lugar que lo puedan ver y que les pueda recordar que en un lugar visible, que no tenemos que salir desnudos de estas virtudes. Señor, cuando miren este pasaje, piensen en el Evangelio, piensen en la obra del Señor, piensen que se nos está dando una orden, piensen que es un mandato, Señor, y pedirle que yo crezca en estas virtudes, que sea más consecuente, que sea más viviendo más en armonía con lo que ya soy en Cristo. No salgamos desnudos de estas virtudes, no salgamos desnudos de estas virtudes. Esto es para cada día, no es para cuando voy a la iglesia, cuando voy a hacer alguna obra en algún lugar. Esto es para todos los días, todo el tiempo, en la familia, en el hogar, en el trabajo, cuando voy a comprar, cuando estoy viajando, esté haciendo lo que esté haciendo, no podemos salir desnudos de las virtudes de nuestro Señor, de su santidad. Padre Celestial, esto es una palabra que nos confronta, Señor. Es una palabra que saca a luz donde estamos parados. Pero si realmente tu Espíritu sopló en nosotros, hemos mirado a Cristo en fe y arrepentimiento, hemos sido regenerados, eso indica que somos escogidos, santos y amados. Y queremos, Padre, y te suplicamos y te rogamos vivir a la luz, Señor, de estas verdades, vistiéndonos con la ropa que nos corresponde, con las piezas que tienen que ver con nuestra nueva identidad, la identidad de Cristo. La salvación se trata de esto, debemos entender, Señor, de ser más como Cristo, de ser revestidos de Cristo. Ahora, nosotros, en capacidad de poder hacerlo por tu gracia, por tu Espíritu Santo habitando en nosotros, porque tenemos tu palabra, queremos vestirnos cada día de estas virtudes, Señor. Sí, dejar pecados, pero no solo dejar los pecados, sino cultivar las virtudes de tu Hijo amado, su carácter. Para que podamos recordar en este año que comienza esta palabra, que nos persiga hoy, en la semana y todo el año inclusive, Señor. Que tenemos la determinación por tu gracia, dependiendo de tu Espíritu Santo, de vestirnos como escogidos, Señor, siempre a la luz del Evangelio, con las motivaciones correctas, para tu gloria, para tu honra, para el bien de mi prójimo, para el bien de mi hermano. Al poder ver estas piezas, Señor, hoy, al predicarlas, también veo tantas falencias en mi vida y te pido que a mis hermanos también le pase lo mismo. Porque si no, nunca vamos a crecer si nos estamos autoengañando de que estamos bien, que el otro es el que tiene que mejorar. Líbranos de eso, Señor. Líbranos. Que podamos salir de acá, Señor, con todo el deseo y las ganas de vestirnos cada día como escogidos, Señor. Esa entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y sé, Padre, que la semana que viene vamos a abordar el resultado, si nos permitís, Señor. Si nos permitís, el resultado, ¿cómo sería, Señor, si todos nos vistiéramos de estas virtudes? En el pueblo tuyo, entre hermanos, ¿cómo nos perdonaríamos sin ningún problema? Si alguno tuviera queja contra otro, mirando el perdón de Cristo, ¿cómo nos perdonaste, Señor, en Cristo Jesús? Gracias una vez más por esta palabra que nos diste, gracias por este año que hemos vivido, Señor. Gracias por el calor, Señor, porque todo lo hiciste con sabiduría para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.